Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 18 de enero, sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día sábado con la lectura de la carta a los Hebreos. Leemos el capítulo 4, versículos 12 al 16. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Es verdaderamente hermoso el modo en que empieza esta parte de la carta a los Hebreos, donde se nos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Es una frase preciosa que nos escribe justamente esos efectos que tiene la palabra de Dios, viva. Por eso, cuando nos empeñamos en esa lectura de la palabra de Dios, no nos deja indiferente. Por eso es que cada vez que tomamos la palabra de Dios podemos encontrar nuevas y nuevas interpretaciones que nos hablan hacia nuestra vida. No es nunca una palabra que no se relacione con nuestra existencia, que no se relacione con nuestra vida. Siempre la podemos aterrizar en cada una de nuestras circunstancias, en cada una de nuestras situaciones, pero es además eficaz. ¿Qué significa la palabra eficaz? La palabra eficaz se utiliza para decir que se hace lo que se dice. Cuando algo es eficaz, cuando efectivamente cumple lo que dice. Y la palabra de Dios está hecha para iluminarnos y para darnos vida. Y efectivamente eso es lo que realiza. Es eficaz. Por eso la palabra de Dios nos da tanto. Por eso es que nos entrega tanto provecho el dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Y termina diciendo, más penetrante que una espada de dos filos. Una espada de dos filos, ¿por qué se caracteriza? Por entrar en profundidad dentro de la carne. La espada de dos filos atraviesa con mayor facilidad la carne. Y efectivamente, cuando nosotros nos empeñamos en leer la palabra de Dios, en dedicarle tiempo, en no leerla de una manera superficial ni no reflexionar delante de ella, entra hasta el profundo de nuestro ser, llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Esta frase, de nuevo, es sumamente importante porque la palabra de Dios descubre los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios nos pone delante de nuestra conciencia, aviva nuestra conciencia. Recuerda que siempre el cáncer más profundo del alma va a ser
la inconsciencia. En la medida que yo no le dedico tiempo a la palabra de Dios, bueno, la inconsciencia puede crecer muchísimo en mi vida. La inconsciencia consiste en no ser capaz de reconocer mis propios pecados, en justificar mis pecados, en querer echarle la culpa a otros y no reconocer mi culpa, mi culpa. La palabra de Dios me va a permitir entonces conocer verdaderamente esos pensamientos e intenciones del corazón. Muchas veces nos vamos a encontrar en la necesidad de analizar la profundidad de lo que hay en mi corazón para conocerme a mí mismo. Conocerme a mí mismo no es algo sencillo, porque yo puedo tener una imagen bastante falseada de mí mismo. Y por eso es importantísimo pedirle al Señor, Señor, ilumíname para que yo me conozca como tú me conoces a mí, porque tú me conoces a mí mejor que yo. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Cuando yo me esfuerzo en leer la palabra de Dios, efectivamente, se me acabarán las justificaciones, se me acabarán las falsedades, me enfrentaré a la verdad. Fíjate cómo con estas palabras entonces en la carta a los Hebreos, ¿qué es lo que está diciendo? Que la palabra de Dios nos conduce a la verdad. Y ese es el deseo que tiene que haber en mi corazón. Vivimos en un mundo tan lleno de mentiras y falsedades, tan profundamente lleno de mentiras y falsedades, que bueno, ¿cuál debe ser el deseo? El deseo más profundo del hombre tiene que ser efectivamente el conocimiento de la verdad. Y puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, ¿qué tengo que hacer? Mantenerme firme en la profesión de nuestra fe. Mantenerme yo firme en la profesión de nuestra fe. Qué importante es recordar qué es lo que yo creo. Yo creo en el Padre Creador, yo creo en el Hijo Redentor, yo creo en el Espíritu Santo Santificador, que son un solo Dios del cual provienen todas las cosas, que ha venido al mundo el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, que se ha hecho hombre para salvarme. Esta profesión de fe, ¿a qué me conduce? A la esperanza de saber que está abierta para mí la salvación. Perdón. Y esto es justamente lo que va a decir la carta a los Hebreos. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos. No tenemos un sumo sacerdote. ¿Qué significa? El sumo sacerdote es aquel encargado de interceder, de ser puente entre Dios y los hombres. ¿Y qué tenemos? Un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos. ¿Por qué? Porque Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto, lógicamente, en el pecado. Esta es la segunda vez que la carta a los Hebreos nos menciona exactamente la misma idea. La reflexión es darnos cuenta de que cuando yo me enfrento a mis sufrimientos, a mis dolores, a mis pesares, a mis dificultades, veo a Dios ¿dónde? No en la lejanía, sino en la cercanía. Yo creo en el Emmanuel, en el Dios con nosotros, aquel que ha venido a vivir la misma vida, la vida que he vivido yo. Y por eso, ¿qué es lo que va a venir a continuación? Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia. Si yo me doy cuenta y me mantengo firme en la profesión de mi fe y creo en ese que ha venido al mundo y que es ese sumo sacerdote capaz de compadecerse, ¿cuál debe ser mi actitud? Acercarme a Él con confianza. Si yo no entiendo quién es el Señor, entonces, claro, ay, Dios es un lejano, el que no sabemos cómo va a reaccionar, el que se va a enojar conmigo, el que me va a dejar a un lado, el que me va a despreciar.
No, no, Dios no es ese y por tanto acércate con plena confianza. ¿Para qué? Para poder recibir su misericordia y hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. ¿Quién es el único que me puede separar de Dios? Yo. Nadie más. El único que me puede separar del amor de Dios soy yo. Y el único que puede decidir acercarse al amor de Dios soy yo. Depende de mí, depende de la decisión que yo tome. Todas estas ideas van a ser importantísimas para entender la profundidad del Evangelio. Leemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Empecemos nuestra reflexión por el final. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Preguntémonos, ¿yo quiero ser de aquellos que el Señor ha venido a llamar? Sí, pero el Señor no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por tanto, si yo quiero ser llamado por el Señor, lo primero que tengo que hacer es reconocer mi condición de pecador. Si yo llegase a decir, no, pecados no tengo, esto que me parece tan absurdo, ¿no? Yo lo he tenido que escuchar muchas veces. Personas que están convencidas que no tienen pecado, que se pasan la vida mirando lo que hacen los demás, que se pasan la vida llenándose de justificaciones, que se pasan la vida echando la culpa a todo el mundo, pero no haciendo un mea culpa, mi culpa. Pero si yo soy de esos, entonces rechazo a Jesús como mi médico, rechazo a Jesús como mi Salvador. Él ha dicho con claridad que no ha venido por los justos, ha venido por los pecadores. Yo quiero pertenecer al grupo de aquellos por los cuales el Señor ha venido al mundo. ¿Qué tengo que hacer en primer lugar? Reconocer mi condición de pecador. ¿Que quiero pecar? No quiero pecar. ¿Que me conformo con el pecado? De ninguna manera, no me puedo conformar con el pecado. Pero yo sé que en un segundo puedo caer, que la condición del pecado está siempre a la puerta en mi vida, que siempre estoy en la capacidad de cometer pecado y que día a día cometo muchos errores, muchas equivocaciones y que hay malos deseos y malos sentimientos en mi corazón y que debo vencer y que debo luchar permanentemente. Pero además, soy consciente de ese ser llamado por el Señor, de que el Señor ha venido a buscarme a mí. A partir de esto, entendemos el inicio del Evangelio, porque nos dice que Jesús salió a caminar por la orilla del lago y una gran muchedumbre lo sigue. Y ve, mientras pasaba, a Leví, que es Mateo. Mateo ese que se convertirá en Mateo, ese que será apóstol del Señor, no solo discípulo del Señor, sino que va a ser escogido entre los 12 y que después se va a convertir también en el evangelista Mateo, autor de uno de los 4 evangelios, que es hijo de Alfeo.
sentado en su lugar de trabajo, en el banco de los impuestos. ¿Qué significa? Que Leví, Mateo, era un publicano, un recaudador de impuestos. Siempre es bueno recordar que se refiere a esa recaudación de impuestos para el Imperio Romano. Y por tanto, los publicanos eran considerados despreciables dentro del pueblo de Israel, y además que tenían una conducta avariciosa tremenda, y eran capaces de muchos pecados de avaricia, de codicia, de además de defraudar a la gente, de estafar, de robar. Y entonces este parece que es un tipo que no vale la pena. Y sin embargo, cuando Jesús lo ve, le dijo: sígueme. Nada más. La invitación es preciosa. Simplemente sígueme. Y la respuesta es todavía más bella. Él se levantó y lo siguió. En esto se resume la vida cristiana. ¿Qué es ser cristiano? En seguir a Jesús. En estar dispuesto a levantarme inmediatamente para seguir a Jesús. ¿Qué hago yo en la vida? Seguir a Jesús. ¿Quién es mi maestro? Jesús. ¿Quién es mi guía? Jesús. La palabra de quién escucho, la de Jesús. Eso que se llama ser un seguidor de Cristo. Viene la siguiente parte, que es todavía más preciosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos ese sígueme, lo que puede venir a nuestra mente es decir que Jesús lo va a llevar a un lado especial, que lo va a llevar a un lugar lejano. Y sin embargo, la siguiente escena del Evangelio, donde nos muestra a Jesús y a Leví, en la casa de Leví, en la casa de Mateo. Sígueme. ¿A dónde? A tu propia casa. Pero mi casa, no, pues yo quiero seguir a Jesús. Seguir a Jesús no significa cambiar del lugar donde estás. Seguir a Jesús no significa irte a otro lado. No, es que mi misión es... No. En primer lugar, ahí donde estás. Ahí donde estás. Ahí va a ocurrir ese seguimiento de Jesús. Y entonces vemos a Jesús sentado en la mesa de Leví con otros muchos publicanos, porque esos son los amigos de Mateo, y pecadores que se sientan a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Y entonces ocurre la tercera parte. Aparecen unos escribas de la secta de los fariseos que comienzan a murmurar: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? El estar junto a un pecador, a un publicano, no significa que yo esté justificando lo que esa persona hace. Yo me puedo sentar con cualquier persona a comer. No, pero ¿cómo va a estar el padre sentado? Me puedo sentar a comer con cualquier persona. Que yo acompañe a una persona, que yo esté en compañía de una persona, que yo converse con una persona, no significa que yo estoy de acuerdo con la vida que tiene esa persona, ni que esté de ninguna manera diciendo que autorizo sus pecados. Este pensamiento es sumamente importante, porque hay personas que están siempre llenas de presunciones sobre lo que hay en la mente y en el corazón del otro. No, es que yo lo escuché diciendo esto y entonces yo creo que esto significa no sé qué y no sé cuánto y por aquí, y que entonces está a favor de no sé cuánto y está a favor. ¿Y de dónde salió todo eso? De la imaginación de esta persona. Qué importante es darnos cuenta que el llamado en el Evangelio es justamente lo que nos está diciendo el Señor. No son los sanos los que necesitan del médico. Qué mal hacen aquellos que en cambio no solo que se juntan, sino que quieren justificar la vida pecaminosa. Ay, pero ¿quién soy yo para decir que no sé qué?
Hermano mío, tú eres un hijo de Dios que tiene que saber reconocer entre el bien y el mal. Y no se trata de decirle al pecador, bueno, tú sigue con tu vida. Si yo me acerco al pecador, es justamente porque quiero que cambie, porque quiero buscar los modos de acercarlo al Señor. Llegar a un momento donde no, yo no puedo hablar, yo no puedo decir, cada uno con su vida. Claro que cada uno con su vida, cada uno decidirá. Pero nosotros estamos llamados a llevar el Evangelio ahí al mundo, donde sea que tengamos que llevarlo, pero nunca a llegar a decir, no, los pecados no son pecados. No, los pecados habrá que reconocerlos como pecados, como se reconoce que el Señor está con publicanos y pecadores, pero no para alentarlos a seguir igual, sino para ser su médico, para brindarles la sanación que necesitan. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.